Aquí seguimos con todos ustedes. Muchas gracias por dejarse acompañar por Caracol Radio. Caracol Radio siempre, en todo momento, es más compañía. Y nosotros aquí en Armonía también. Somos el espacio en el que ustedes pueden encontrar herramientas que los ayuden a crecer por dentro, a encontrar todos esos valores que hay por dentro, que a veces tenemos dormidos y que nuestros invitados nos ayudan a descubrir que tenemos, porque a veces ni nos damos cuenta que los tenemos. Y otros tantos que nos despiertan en nosotros el interés para trabajar y para alimentar de maneras increíbles. Como lo que vamos a hablar en este instante, vamos a hablar de ¿qué será el Medi-Hiking? Vamos a ver en qué consiste ese senderismo consciente y qué es un baño de bosque, el Shinrin-yoku, y esos beneficios que tiene para nuestra salud emocional. Resulta que nos encontramos en la ciudad de Medellín una persona que es certificada en Shinrin-yoku, en estos baños de bosque, pero además es certificado en mindfulness, es comunicador. Lo conocí en época de la universidad, porque yo estudié en la universidad en Medellín, en la Universidad Pontificia Bolivariana. Allí nos conocimos. Es un life coach, es Jordi Duque, y aquí está con todos nosotros porque nos va a contar en qué consiste todo ¿qué será? Este paquete de crecimiento personal a través de la conexión con la naturaleza, a través de la conexión exterior, tener una conexión interior. Jordi, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, mi Clara, qué alegría escucharte, qué alegría estar en el programa En Armonía, porque es un programa que no me pierdo. Te sigo, soy tu seguidor, fiel seguidor. Qué rico saber eso, y qué rico que estés esta noche para contarnos de cómo hemos hablado del mindfulness, de esta atención plena, de cómo esta herramienta nos ayuda a nosotros a conocernos mucho mejor, a vivir mucho mejor, a entendernos mucho mejor, a entender nuestra emocionalidad sin juzgarla, para poder saber qué nos estimula más alguna emoción que otra, para ir entendiendo nuestra realidad. Pero entonces esta práctica de la atención plena en el bosque, en un sendero, mientras estamos caminando, cuéntanos un poco en qué consiste esta técnica de la cual tú eres el abanderado. Gracias, mi Clara. Pues felices de contarles, hablabas acerca del mindfulness, que es todo este tema de la atención plena, pero parte de lo que hemos estado haciendo es evolucionar el concepto y lo hemos llevado a la naturaleza. Entonces, como practicar esa atención plena en medio de la naturaleza, y nos encontramos con una vertiente de todo este conocimiento que es supremamente poderoso, que es el Shinrin-yoku, o baños de bosque, que es la evidencia científica de lo que nos sucede en el cuerpo a los seres humanos cuando estamos en conexión con la naturaleza, que es una cosa extraordinaria. Entonces, lo que hemos creado es nuestro programa de senderismo consciente, en el cual pues ya llevamos unos 5 o 6 años haciendo como esta práctica con más de 5,000 personas que han visitado nuestras experiencias a nivel local, nacional e internacional, porque hemos tenido la posibilidad de estar en diferentes escenarios de Colombia, entre ellos 12 de los más bellos de Colombia: Sierra Nevada de Santa Marta, el Parque Los Nevados, Caño Cristales, Vallasolano, Amazonas, etcétera, etcétera. Es una manera de mostrarle al mundo que aquí tenemos una riqueza natural extraordinaria y que podemos hacer experiencias de bienestar en medio de la naturaleza. Claro, pero entonces arranquemos con una cosa, porque entonces la gente dirá, bueno, el Medi-Hiking, ¿cómo meditamos mientras estamos caminando? Porque para muchos la idea
equivocada de que existe solo un tipo de meditación. No, existen muchos tipos de meditación, pero la gente normalmente cuando piensa en meditación piensa en mientras está sentado con los ojos cerrados, o si está en posición acostado también con los ojos cerrados, y resulta que hay una meditación activa, y esa meditación puede ser caminando, y esa meditación puede ser también con los ojos abiertos. Háblanos un poco, adéntranos a ese tipo de meditación, en qué consiste y cómo hacerla para no, digamos, entretenerse con lo que se está observando, para no captar la atención de otra manera distinta a tenerla en ese espacio de meditación. Sí, claro. Hablas de una cosa muy poderosa, y he tenido la posibilidad de estar en unas 14 corrientes meditativas en diferentes partes del mundo. Pero lo que tú dices es que las personas piensan que meditar es quedarse solamente quieto con los ojos cerrados o acostado o en diferentes posiciones. Resulta que meditar también puede ser un acto activo, como tú lo mencionas, mientras conversamos, mientras que esto aquí contigo puedo estar haciendo una meditación. Mientras estamos alimentándonos podemos meditar. Tener conciencia de esa atención plena de lo que está sucediendo en el proceso de la alimentación. Asimismo ocurre con el caminar. Entonces, algunos monjes en el planeta, entre ellos Thich Nhat Hanh, que es uno de los líderes del mindfulness a nivel mundial, que murió hace unos 2 años ya aproximadamente, ellos han desarrollado una técnica para caminar y meditar, en la cual lo que hacemos es empezar a caminar, pero lentamente, y hay unos pasos específicos que se hacen en el caminar meditando. Lo que hacemos es respirar profundamente, ponernos en lento, en darle la instrucción al cerebro, caminemos lento y respiremos y sintamos, sentir todas las sensaciones de lo que nos ocurre cuando estamos caminando, centrando nuestra atención en la respiración. Y lo que tú decías es muy importante. Muchas veces la mente empieza a divagar y a divagar y a divagar. No sé si ustedes sabían, por ejemplo, que los seres humanos podemos tener entre 70 y 100.000 pensamientos por día, cerca de 1.4 pensamientos por segundo. Y todos esos pensamientos están creando una cantidad de ilusiones, emociones, sensaciones. Pero ¿cómo hacer para quietarnos un poquito? Entonces llega el caminar y meditar. Y lo que hacemos es poner la atención en nuestros pasos y poner la atención en nuestra respiración. Y empezamos en ese caminar lento, y entonces nuestro cerebro se empieza a ralentizar y empiezan a pasar cosas extraordinarias. Es posible, después de un proceso de caminar unos 10, 15 minutos inicialmente, empezar a aquietar esa mente y empiezan a pasar cosas extraordinarias. Hay una frase, porque las personas me preguntan, bueno, ¿y qué más podemos hacer mientras caminamos para no distraernos? Claro. Y hay una frase que es muy poderosa, y aprovecho y me evoco a Thich Nhat Hanh, que fue el líder de mindfulness en Plan Village en Francia, en un monasterio en Francia, y él decía, hay una frase que es muy poderosa, que tú puedes utilizar mientras caminas y la puedes repetir, que te puede convertir en una especie como de frase repetitiva o mantra, que es, ya llegué, estoy en casa. Cada vez que es un paso, ya llegué, estoy en casa. ¿Dónde estamos siempre los seres humanos? En nuestro cuerpo, en nuestra experiencia. Esa es nuestra casa. Esa es nuestra casa. De ahí nunca podemos huir ni salir. Ese es nuestro templo. Es correcto. Nuestro cuerpo es el que contiene el alma. Y de esa manera es el templo que debemos cuidar y preservar. Y estamos siempre protegidos y estamos siempre en casa, como tú lo dices. Es correcto. Entonces, es una de las frases que yo le digo a los viajeros que tienen experiencia de medihiking, de senderismo consciente. Pueden repetir la frase, ya llegué, estoy en casa, mientras caminas. Ya llegué, estoy en casa. Y estoy en casa es sentir todas esas experiencias de lo que estoy viviendo en conexión con ese viento, con la lluvia, porque muchas veces nos toca caminar lentamente, despacio, con lluvia. Es espectacular. Inclusive les quiero compartir que han pasado experiencias hermosísimas. Por ejemplo, alguna vez estábamos en una caminata nocturna en plena selva amazónica, guiados por un guía local indígena, y empezó a llover, como llueve en el Amazonas supremamente fuerte. Y caminando en la mitad de la selva amazónica con ese aguacero y pensando, ya llegué, estoy en casa, lentamente, wow. Las personas nos cuentan que ha sido una de las mejores experiencias que han podido vivir en sus vidas. Claro. Entonces, esta metodología tiene que ver con eso, cómo podemos hacer un pare y cómo podemos hacer un viaje al interior del ser en medio de la naturaleza. Esa es la propuesta de medihiking.
Nosotros lo hacemos en diferentes escenarios, en Antioquia, en Colombia, en 12 destinos, a nivel internacional, en otros destinos, vamos a las islas griegas, vamos a Machu Picchu, estamos en diferentes lugares del mundo, hacemos el Camino de Santiago, pero siempre en esta atención plena, en estas acciones de atención plena. Uh-huh. Ahora le hemos estado insertando todos los conceptos de Shinrin-yoku. Bueno, y ahí vamos, exacto, vamos al Shinrin-yoku, que explícanos un poco es una técnica japonesa, ¿no? Sí, Shinrin-yoku pues básicamente fue desarrollado en Japón en 1980-82, donde un líder del gobierno empezó a establecer espacios y centros donde las personas pudieran ir a los parques naturales del Japón a tener una experiencia de descanso. Entonces las investigaciones y las universidades del mundo empezaron a hacer investigaciones sobre cuáles eran los efectos de lo que nos pasaba a los seres humanos cuando estamos en la naturaleza. Es tanto que, por ejemplo, hoy en Japón más de 6 a 8 millones de personas van a los parques naturales a tener su Shinrin-yoku. Es una experiencia que se ha estado esparciendo por todo el planeta porque es muy poderoso los efectos que se han encontrado, Clara y oyentes. Pues entre ellos muchos de los efectos del Shinrin-yoku son, por ejemplo, fortalecer el sistema inmunitario. Por ejemplo, cuando estamos en un baño de bosque, se puede dar la producción de las células, la natural killer, que se llaman las células asesinas, que son un linfocito y un componente importante en el sistema inmunitario que actúa para la defensa del organismo, y su función es la destrucción de las células infectadas y las células cancerosas, además que regula las respuestas inmunitarias en nuestro cuerpo, por ejemplo, solamente con estar en un baño de bosque. Pero entonces un baño de bosque es ¿qué? Yo estoy en el bosque, o sea, yo voy como decimos en Medellín, a una manguita, al prado, o a estar en contacto con la naturaleza. ¿Y allí qué? Porque es que yo he oído, y quiero que tú nos cuentes si tiene que ver con eso, es cuando uno abraza los árboles, cuando uno se siente como conectado con la naturaleza de una manera mucho más profunda. ¿Cómo es el Shinrin-yoku? Sí, el baño de bosque tiene una metodología, y entre la metodología está ir a compartir el escenario del bosque y permitirse que el bosque te cuente historias, se permita abrir como todas sus puertas, y entonces estar prestos a los olores, a las texturas, a las sensaciones que experimentamos en el baño de bosque. Hay cosas muy importantes, por ejemplo, en el baño de bosque. Cuando tú estás sentado haciendo un baño de bosque o abrazando un árbol, la naturaleza esparce una especie de vapores o aerosoles que contienen información biológica que tiene efectos en nuestro cuerpo, inclusive para reducir los niveles de estrés y ansiedad, que actúan como ansiolíticos. Un baño de bosque lo que hace es, vamos a la naturaleza, podemos ir al parque, un parque de la ciudad, podemos abrazar un árbol, inclusive lo podemos hacer en casa también. Con las maticas que tenemos. Con las maticas, exactamente, es conectarnos con ese ser vivo que está ahí y percibirlo. El baño de bosque nos invita a disfrutar las conexiones con la naturaleza de una manera tranquila. Lo que pasa normalmente en un baño de bosque, yo hago esta experiencia de baño de bosque Shinrin-yoku en la ciudad de Medellín, y nuestras experiencias a nivel nacional e internacional de 2 o 3 horas con sesiones que la gente lo hace, y la gente experimenta que se ralentiza el cerebro. ¿Qué significa eso? Que nuestro cerebro empieza a actuar como lento y tranquilo. Cuando menos te das cuenta, mi Clara y queridos oyentes, han pasado 2 o 3 horas y no te das cuenta. Es uno de los efectos como hipnotizadores del baño de bosque, y lo que hacemos es entrar al bosque con humildad, entender que vamos a entrar a una casa que no es la nuestra, sino que pertenece a ese ecosistema que se ha creado en ese lugar, y nosotros con respeto, con amor, entramos a escuchar el bosque y a ser parte de ese bosque. Pero el Shinrin-yoku nos propone dar y recibir. Yo voy al bosque a dar respeto y recibo todas esas ganancias, toda esa naturaleza, todos esos aerosoles, toda esa vibración, toda esa energía, toda esa conexión que nos puede ofrecer un bosque de manera extraordinaria. Y eso tiene demostraciones científicas ya en diferentes universidades del mundo. Inclusive les cuento que se puede reducir la presión sanguínea, reduce las inflamaciones en el cuerpo, se reduce la tensión, la ansiedad, la depresión, ayuda indiscutiblemente a mejorar la calidad en el sueño, por ejemplo, y a dormir mucho mejor. Bueno, pero entonces, Jordi, demostraciones espectaculares. Claro, yo digo, voy a hacer un baño de bosque, ¿y qué tengo que hacer? Simplemente ir,
mostrar mis respetos con la naturaleza, así sea con las maticas que tengo en mi casa, conectarme con ellas. ¿Qué es lo que hago? Porque mucha gente dirá, bueno, yo lo quiero hacer, quiero experimentarlo, ¿qué hago? A ver, es muy importante entender que los baños de bosque tienen una metodología y por eso existen unas certificaciones para conocer profundamente cuál es la metodología de un baño de bosque. Pero cualquiera lo puede hacer, inclusive los seres humanos. El baño de bosque lo que nos dice, los seres humanos hemos estado practicando la conexión con la naturaleza desde hace muchos años y hemos estado experimentando ese bienestar cuando estamos en la naturaleza. Tú cuando estás en un bosque, tú llegas tranquilo a tu casa, sientes paz, sientes libertad. Entonces el baño de bosque tiene una metodología de alguna manera sencilla. Primero es disponerme que voy a ir a experimentar este bosque como nunca lo has experimentado. Siempre las experiencias de bosque te dicen, tengo humildad y ábrase a la experiencia de lo que va a ocurrir hoy. Yo les quiero compartir, yo vivo en la mitad de un bosque en la ciudad de Medellín y todos los días subo al bosque con personas. Y todos los días el bosque es diferente. Y todos los días me encuentro una nueva flor, una ave distinta, movimientos del bosque, pasan cosas extraordinarias. Entonces es disponernos a lo que va a ocurrir. Número 2, tener la capacidad y la posibilidad de sentarnos un momento en silencio, a aquietar esa mente, a tomar aire, a respirar y a sentir la experiencia que yo tengo cuando estoy en conexión con el bosque. Número 3, el baño de bosque tiene un momento que es muy importante y es tomarnos un té. Nos tomamos un té o una bebida, una aromática, algo rico, preferiblemente sin azúcar, en la cual cuando nos estamos tomando cada sorbo, normalmente nosotros tenemos unos recipientes de barro pequeñitos en los cuales servimos el té y cada vez que tomamos un sorbo damos gracias por algo en la vida. Involucramos el elemento de la gratitud que es supremamente importante. Eso la experiencia de bosque puede durar, sí, es espectacular, porque cada vez que das un sorbo doy gracias por esta conexión con el bosque el día de hoy. Hoy doy gracias por la posibilidad de la vida, hoy doy gracias por tener tiempo de irme a un bosque y a tener momentos de calma. Entonces ese elemento de la gratitud también tiene una cantidad de reacciones biológicas en tu cuerpo, además de la producción, por ejemplo, de endorfinas. Que recuerden que las endorfinas son ese neurotransmisor que nos genera mucho bienestar y que es como de alguna manera la medicina natural de nuestro cuerpo. Eso lo genera, por ejemplo, tomar el té. Y ya es tener momentos de observación y conexión con la naturaleza, entonces se activan todos los sentidos. Ir a tocar un árbol, por ejemplo, abrazar un árbol. El Shinrin-yoku ya nos contó científicamente qué nos pasa a los seres humanos cuando abrazamos un árbol. ¿Qué nos pasa? Básicamente dos cosas. La primera es que al acercarnos al árbol y abrazarlo, los árboles sueltan esos vapores que generan un estímulo en nuestro cuerpo, produciendo una cantidad de información biológica y de reacciones que generan reducción del estrés y de la ansiedad. Y cuando hablamos de bioenergía, entendemos que cuando entramos a un árbol, entramos en el campo electromagnético del árbol. Recuerden que el árbol está conectado con la tierra y con millones de conexiones del bosque a través de sus raíces. Entonces el árbol por sí mismo tiene una vibración. Cuando nosotros entramos y ponemos nuestra espalda o abrazamos el árbol de frente, el árbol nos cobija con esa vibración que pueda tener. Por eso cuando hacemos un baño de bosque o tú quieres abrazar un árbol, escoges uno en específico, uno que te hace sentido, uno con el que vibras. Y entonces al entrar en esa vibración pasan cosas extraordinarias. El árbol te cobija con esa fuerza. Las demostraciones científicas hablan de que tú entras a ese espacio y eres acogido, cubierto por esa vibración de ese árbol y de ese bosque de alguna manera. ¿Eso qué hace? Hace que nuestro espectro electromagnético entre en resonancia con ese espacio, con ese momento específico, con ese árbol, y eso te genera mucha calma, mucho relax y una cantidad de reacciones biológicas en tu cuerpo a favor extraordinarias. Estas historias ya dejaron de ser cuento chino y pasaron a ser evidencias científicas de lo que nos pasa en el baño de bosque. Por eso, una de las recomendaciones que hacen los expertos a nivel mundial en este momento post-COVID, después de la cuarentena, es vayan, busquen espacio natural para reducir sus niveles de estrés y de ansiedad. Con esa intención particular, porque a veces salimos a caminar
porque vamos a caminar. Voy a despejarme, pero resulta que en la despejada sigo pensando en las mismas ideas que llevo todo el día, o llevo toda la semana, o llevo varios meses. Entonces no me estoy dando el espacio de decir, a ver, dejo aquí mis preocupaciones. Es como si me quitara una chaqueta en un instante y digo, acá la dejo, no la voy a botar, simplemente la voy a dejar ahí porque voy a entrar a un espacio de conexión con la naturaleza y conmigo. Voy a entrar a un hábitat hermoso que me va a permitir entrar también dentro de mí, conectarme con mi alma y conectarme con mi corazón. La chaqueta, por decirlo en sentido figurado, de las preocupaciones o de las ideas en las que estoy trabajando, las voy a dejar de lado porque esta actividad es diferente. Esta actividad es para mi beneficio interno, y de esa manera, cuando tengo un beneficio interno, cuando trabajo en mí, cuando alimento y nutro mi alma, después voy a estar en capacidad de acoger los desafíos y poderlos mirar de una manera distinta. ¿Es así, Jordi? Totalmente claro y clara. Así es. Sí, parte de lo que nosotros hacemos y de alguna manera por lo cual las personas nos están eligiendo en las actividades de senderismo consciente es porque nosotros muchas veces lo que hacemos es caminar, por ejemplo, en silencio en el bosque. Y parte de lo que les decimos a las personas es indague sobre qué tipo de pensamientos estás teniendo. Y quiero que te fijes qué es lo que te habita con esos pensamientos. Y tocas un tema supremamente importante. Muchas de las sesiones de baño de bosque que estamos realizando en nuestras experiencias de Medi-Hiking o de senderismo consciente de Shinrin-yoku, las personas empiezan a experimentar y han experimentado sanación de su cuerpo, liberación de estrés, de tristezas, de melancolía, porque hacemos unos trabajos como de vaya adentro, y si estamos, por ejemplo, en una quebrada, en una cascada donde estamos frecuentemente, le decimos a la gente, piensa en qué te gustaría soltar en sentido figurado de tu vida presente o de tu pasado que pudiera liberarte en este espacio. Además que entrar en ciertos espacios de bosques extraordinarios y lindos tienen una vibración muy bonita que te pueden ayudar a liberarte de quizá esos pesares que puedas haber estado teniendo en tu vida. Entonces fíjate que esto actúa a nivel biológico, mental, espiritual y de conexión conmigo mismo. Tiene una cantidad de beneficios extraordinarios. Por eso los expertos, y esta semana salió en The Economist, la revista mundial, la sugerencia de 50 expertos sobre las recomendaciones en esta próxima década a propósito de lo que nos pasó con el COVID. Y el punto 17 dice, vuelva a lo natural, vuelva a lo simple de la vida. Dese cuenta que esa conexión le va a generar mucha libertad y muchas posibilidades. El punto número 19 de ese artículo, que los quiero invitar a que lo lean, salió en estos días, los 20 recomendaciones de The Economist para la próxima década, dicen, vuelva a la simpleza, hágase cargo de meditar, tener momentos de silencio y despejar su mente. Y la recomendación inclusive de una experta a nivel mundial, la semana pasada también de Estados Unidos, decía, definitivamente, después del COVID, vaya a la naturaleza, porque las experiencias de salud que se pueden tener a nivel pulmonar, a nivel físico, en la experiencia de bosque son supremamente poderosas. Entonces, es la recomendación que nos hacen los expertos. Buenísimo. Y otra de las, ya se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar pasar que podemos trabajar interiormente hacia nosotros para conocernos mejor, pero también podemos trabajar en equipo y alimentar el liderazgo consciente, también el liderazgo natural que reside en nosotros y de cómo poderlo potencializar, ¿verdad? Totalmente cierto. Parte de las cosas lindas que nos pasan en las experiencias de Medi-Hiking, senderismo consciente y Shinrin-yoku, es la conexión con los otros. Porque ocurre una palabra hermosa que también la traigo desde el mindfulness, que se llama resonancia. Cuando aprendemos a escucharnos a nosotros mismos, aprendemos a escuchar a los demás. Cuando aprendemos a escucharnos a nosotros mismos, aprendemos a resonar con los demás. Y eso es parte de lo que hacemos. Nosotros hacemos esta experiencia de Medi-Hiking, senderismo consciente, también a nivel empresarial. Con gerentes de compañía, con líderes empresariales, hacemos todo este proceso, porque parte de lo que hacemos es llevarnos a estados de humildad de alguna manera, a encontrarnos en la mitad de una naturaleza y entender que desde allí nos tenemos que conectar con el ser.
para sacar todos nuestros talentos. Entonces, en el tema del liderazgo funciona perfectamente y es una palabra que me conecta muchísimo y que hacemos énfasis en nuestras experiencias de Chinrin Yoku y de senderismo consciente, es resonar. ¿Cómo estamos resonando con el otro? Y resonar con el otro significa vibrar con el otro, escuchar al otro, conectarnos y tener la capacidad de sentir al otro, ocurra esa compasión y esa empatía. Me encanta, Jordi, me encanta, y con esa reflexión final de la resonancia me quiero quedar, porque ya el tiempo se nos acabó. ¿Dónde te encuentran las personas que quieran más información? Claro, mi Clara, nos pueden encontrar en @jordi.duque en Instagram, y en Instagram también me pueden encontrar como @medihiking, que se escribe Medi de meditación y hiking como de escalar en inglés, medihiking.travel, los encuentran en Instagram. Perfecto. Y el teléfono es el 310-844-1992. En pocos días estaremos en experiencias nacionales bellísimas ya con todo el protocolo. Un abrazo, Jordi, que se nos acabó el tiempo. A todos ustedes también, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden la cita. El compromiso está con nosotros aquí en Armonía el próximo domingo en la noche. Un abrazo, feliz semana. Chao.